Pues bienvenido, oiga. Buenos días, querido Arturo. Roberto, buenos días, Adela. ¿Cómo estás? Muy bien. Querido Max. Oye, es que no vienes. Estamos, perdón, la vez pasada tuve que... Y la antepasada, y así andas. Alguien tiene que trabajar Solo para pagar los aguinaldos, eso sí. Abusas de mi eso cariño. Sí. Tengo ese superávit. Sabes que todo te lo perdono. Y la gente que tanto te quiere y te a todos, por extraña. cierto, te mandan saludos. Ayer estaba yo en un restaurante, me dicen que te ven todos los días, que les gusta mucho. Y sobre todo los jueves. Y que los jueves les gusta la mesa de debate que tenemos. ¿Un restaurante de Polanco? Un restaurante, no, un poquito más para allá. Más para allá. Oye, por cierto, al mentiroso compulsivo de Arturo Ávila, que yo lo estaba esperando. Ella me va a pedir derecho de réplica otra vez. Sí, yo estaba esperando en fórmula porque íbamos a tener un debate. Y resulta, pretextó que le había tenido un accidente en un bache. No, sí lo dijo ahorita. Pues sí, lo acaba de decir, pero también que estaba en Aguascalientes. No hay ningún reporte de bache, ningún incidente en la delegación Cuauhtémoc, en la alcaldía Cuauhtémoc. Y se lo he consultado a las autoridades correspondientes, ni llamada al 911 ni nada. Nada. Porque hace rato estuvo también en un derecho de réplica peleándose con un encuestador y luego aquí anda muy inquieto. Pero ya ahí mueren los derechos de réplica. No, ya no tiene. Ayer fue es contra réplica porque hace ratito no fue. Pero bueno, nada más para aclarar que la alcaldía Cuauhtémoc no reporta ningún bache. Y se ve que está muy interesado Arturo en la alcaldía. Se ve que ya no le alcanzó para Aguascalientes. Y va a intentarla por acá. Y aquí tenemos una buena candidata para su reelección en la alcaldía y para mucho más. Entonces, solo para hacer esa pequeña aclaración, mi querida Adela. Está bien, ya. Pero ya no le voy a dar derecho. No, es nada más una contrarréplica. Sí, ya. Él dijo que hubo un incidente en la alcaldía, pues yo le contesto que no es cierto. Que mande fotos de la llanta ponchada. Lo que ya se le ponchó es a él la candidatura. Oye, pero en las encuestas yo también escuché, creo que sí tiene razón. O sea, es muy... el papel de este encuestador o de esta persona con respecto a la encuestadora, que ya no sé si es parte de ella o no, pues sí ha sido muy sesgado, cara. Y la verdad, yo le vi unas cosas antes del 24 a nivel nacional, posicionamiento de actores, justificaciones de por qué estaban también posicionados, lo cual no tenía ningún sentido y demostró en las elecciones no ser pues nada atinado, donde sí, en realidad, Roberto, yo creo que en esa parte la defensa al menos de no estar distribuyendo este tipo de situaciones que generan percepción. El asunto de las encuestas de fondo, no solamente con esta encuestadora, se ha vuelto todo una... Pues está muy prostituido, cara, en general. Claro, habrá excepciones, pero es un tema creo que bien relevante en los asuntos políticos hoy en día en México. Oye, ya se están peleando con las encuestas ahí en Morena. Nada más les quiero recordar que las candidaturas de Morena las deciden por encuesta. Bueno, sí. pero no son encuestas para publicar. Sé que son dedazos, pero por las encuestas, digo, los veo muy nerviosos con las encuestas. ¿Por qué se pelean? Algo están viendo que ya hasta se pelean con los encuestadores. Por cierto, pues, encuestas que publican profusamente actores de Morena y quién sabe quién las paga. En tu estado, por ejemplo, hay algunos que están publica y publica, con dinero público, por cierto, encuestas para generar percepción, o en algunos estados. Cuando ya no les salen bien las encuestas, pues empiezan a pelear con los encuestadores. Yo creo que es síntoma de otra cosa, pero... Mira, les platico una que yo estuve... En el evento donde se presentó justamente en Querétaro, ¿no? Pero una encuesta de orden nacional, y entonces esta misma persona hablaba sobre los personajes mejor posicionados en el país. Y hablaba de una persona que yo además admiro muchísimo, de Victoria Ceja, que es la gobernadora del Banco de México. Y la ponía, me parece que en uno de los primeros lugares, ¿no? En el primeros 5 lugares de reconocimiento nacional. A mí me sorprendió mucho, porque al margen de que me apasionan los temas económicos, pues me pareció que muy poca gente realmente sabe quién es la gobernadora del Banco de México por nombre. Pero cuando justificó en aquella presentación por qué estaba tan bien posicionada,
decía que era por el buen manejo de la inflación, que efectivamente ese es uno de los objetivos, inclusive es lo que le atribuye como meta la Constitución y también las leyes secundarias. Y dije, ¿en serio, en serio, en serio? Primero, ¿sabrán los encuestados por nombre quién es la gobernadora del Banco de México? Y dos, la atribución que tiene directa para el control inflacionario. O sea, a mí sí me sorprende mucho. Yo no sé cómo es que, no sé sus metodologías, sus intereses, sus agendas más en corto, pero de verdad preocupante, ¿no? Porque esto es lo que circula. Y tiene razón Roberto Ay, o sea, creo que de un lado o de otro, pero el tema de andar cuchareando encuestas, pues es un tema que genera mucha confusión entre la gente. Creo que sería un asunto que ojalá tuviera todavía una mejor regulación, que algo se intentó, ¿no? Porque entiendo que las metodologías se tienen que registrar, pero esto en procesos, y cuando no estás en el proceso electoral. El problema es eso, en las etapas no reguladas de los procesos electorales. Es pura propaganda. Pues pura propaganda. Y de verdad, yo a ver, abono en el argumento, ojalá fuéramos más serios, pero hay encuestadoras, que ni siquiera son encuestadoras, que se prestan ni siquiera encuestan, no se tenga registro de encuestadora. Se prestan a decir, Roberto Gil encabezando todas las preferencias, con eso se paga una publicación y luego la publicación se circula y entonces evaden el registro de ingreso y gasto, aduciendo que es una casa encuestadora que por sí misma y de manera, digamos, voluntaria, independiente, publica una encuesta. La verdad es que es un mercado prostituido, desafortunadamente son de los males de la competencia electoral, pero pues ahora sí que ahora ya se pelean con los resultados de las encuestas. Oye, yo... A mí lo que me sorprende es que estés aquí, que hayas llegado. Sí, porque está muy duro lo Sí. Qué bueno que no te pasó como a Arturo, que se le pinchó la llanta. Oye, yo quería regresar tantito a esta cápsula de la persona que entrevistaste sobre... Sí. Samara Martínez. Sobre el tema de la eutanasia. Yo creo que es una discusión muy compleja. Yo soy un defensor abierto de la vida, de bien nacer, de bien vivir y también de bien morir. Me causa una contradicción ética. Recordarás aquella historia de Ramón Sampedro, que luego se hace una película con Javier Bardem, Mar Adentro. Sí, claro. Y muchos casos, Peliculón. muchos casos de aquellos que se aferran a la vida para defender la posibilidad de bien morirse. Eso es una cosa que yo respeto muchísimo. Es una discusión que hay que abrir en nuestro país, pero yo también le digo que vale la pena aferrarse a la vida, como se está aferrando a la vida. Es la fatalidad del destino, es algo que no podemos cambiar. Lo único cierto que tenemos los seres humanos, las personas, es que nos vamos a morir en algún momento y en alguna circunstancia. Me conmocionó mucho la entrevista, respeto mucho su lucha. Creo que hay muchos ejemplos en el mundo que han abierto esa discusión, pero yo como un defensor de la vida le pido que se aferre a ella, porque también con ejemplo de vida se pueden cambiar la vida de los demás. Y la pelea puede ser por cada instante, por cada soplo de espíritu y de alma que nos quede, porque sin vida no hay nada, no hay nada. Es sin salud tampoco. Sí, y creo que esa discusión es la que hay que dar. Sí, es que es muy fuerte. Digo, yo también, yo le decía, pues uno se aferra, ¿no? Te aferras a la vida, te aferras a tus amores, te aferras a eso. Y me decía, sí, pero cuando estás sintiendo el dolor y sabes que el desenlace está a la vuelta de la esquina igual y lo que te falta por vivir solo es dolor, pues debes tener el derecho a tomar una decisión. Por cierto, hay otra película reciente de 2 mujeres con Julianne Moore. Ah, sí, peliculón. No la he visto, fíjate. No la he visto. Moore, sé cuál es, pero no la he visto. ¿Y cómo se llama? Ella, buenísima. Y es a propósito de esa discusión, de ese debate. Ajá. Peliculón. Peliculón, sí, yo la vi hace no mucho. Ay, me la buscan. Voces de 2 mujeres. No. Pero Julianne Moore, no la voy a crachear. Que Julianne Moore no es la que está enferma, es su amiga. Y ella tiene dudas, pero su amiga se lo pide
y la manera en la que ella aborda. ¿Cómo se llama esa actriz? Pero ahorita que a mí lo que me parece extraordinario de la persona que entrevistó a Adela es, creo que va más allá de su vida y de su dolor, sino de su legado, ¿no? Porque lo que me parece es que ella no está solamente pensando en el sufrimiento que tiene y la opción que ella quisiera que se le permitiera legalmente, sino el que esto pueda, o su vivencia y su lucha pueda ser algo que trascienda para otras personas que quieran tomar esa decisión. Trasciende. ¿No? Pero a mí, híjole, no, a mí me conmovió muchísimo, la verdad. Me sacudió además, ¿no? Porque venía acompañada de su madre. Sí. Y hablé con su madre. Y, o sea, imagínate, ¿no? La vida no está diseñada para que los padres vean morir a sus hijos, ¿no? Y hablé con la madre y me dijo, es que cuando ves a tu hija con dolor, pues dices, no se puede tampoco. Pero justo Adela, es muy fuerte. Estos testimonios, estos casos rehabilitan la discusión sobre la vida y por qué no se debe relativizar la vida. Y por eso debe haber también en política defensa activa de la vida. Y eso no es un discurso de extrema derecha, ni mucho menos. Yo digo que son 3 etapas o 3 expresiones de la vida. Bien nacer, que implica también la posibilidad de decidir, en decidir de quién te enamoras. Claro. Y yo creo que las familias tienen una vocación natural de procreación, y esa es la historia de la humanidad, y gracias a eso existimos como civilización. Bien nacer, el bien vivir, que tiene que ver con calidad de vida, y donde los seres humanos, las personas, desde la comunidad, desde la sociedad y del Estado, interdependemos y nos ayudamos unos a otros. Y luego la discusión del bien morir. Y el bien morir no solamente esta posibilidad de decisión en un momento complejo, que yo insisto, yo me aferro a la vida, pero es también tener una buena vejez. Digna. Sí. Digna. Poder eso, que la fatalidad no altere el orden de las cosas y que los padres enterremos a los hijos. O que no exista un hijo que pueda ir a enterrarte, porque eso es lo que están pasando muchas madres buscadoras en el país. Entonces, la discusión de la vida tiene sentido en toda su connotación cultural, política y social. Precisamente por esto que acabas de escuchar de ese testimonio, debe haber alguien que represente el sentido ético y moral de la vida. No es una discusión baladí, no es una discusión relativa. No lo es. Es lo único que tenemos. Y ahora parece que no se puede discutir en lo político en la vida. Y esto es una discusión de vida. Sí, claro. Como también el acceso a la salud es una discusión de vida. Justo hablamos de eso también, ¿no? Por eso me parece muy relevante. Hay una carga también económica brutal para la familia. Brutal. No, o sea, vendimos mi casa, la casa de mis papás, pero la otra casa, pero me divorcié en el camino. O sea... Y hay otra discusión también que es de salud pública, que es el aumento en las tasas de los suicidios, sobre todo en jóvenes. Sí. Hay una generación... Cada vez más jóvenes. Cada vez más jóvenes. Hay una generación del aislamiento del COVID, una generación que está muy, digamos, dañada. Inmersa en las redes. En las redes, en estas soledades de redes y de cosas que pasan ahí. Hace poco en The Harper, la revista, hay un artículo brutal sobre un movimiento que se llama Gooners, unos jóvenes que consumen prostitución clandestina. Y a partir del suicidio de uno de los líderes más conspicuos de ese movimiento se dieron cuenta lo que pasaba en algunos lugares, en algunas casas, en los sótanos de jóvenes que estaban produciendo y consumiendo prostitución de manera brutal. Le llaman Gooners, una cosa así, en The Harper, que es otra vez la discusión de dónde está la familia, dónde están las comunidades, dónde está la sociedad, dónde está el Estado, cuando esos problemas se convierten ya en salud mental. Sí, claro. Es vida, es discusión sobre la vida. Sí. Es que a mí eso me parece, esto que plantea Roberto me parece muy interesante y muy positivo, porque
no son discusiones solo filosóficas, ¿no? Y podemos tener nuestro punto de vista por formación, no sé, por cuestión religiosa, pero me parece que políticamente es algo que a mí me gustan mucho las definiciones, ¿no? Y el programa pasado hablábamos del tema justamente de esta refundación del PAN. Y creo que esto que tú dices, Roberto, es bien importante, ¿no? ¿De qué estás a favor y de qué estás en contra y por qué? Eso me parece bien relevante, ¿no? Regulación de las redes, ¿no? Hijo, es un tema que mucha gente le da vuelta, ¿no? ¿Por qué? Porque si no te metes en broncas con temas de libertad de expresión, pero tienes temas tan graves justamente como suicidios, como evidentemente temas de pornografía, temas de tráfico, de todo tipo de situaciones ilegales. Tienes el tema de la eutanasia, tienes el tema de la interrupción anticipada del embarazo, la atención o no en los institutos de salud públicos para personas, mujeres, evidentemente, que llegan a solicitar este tipo de servicios. Y entonces, lo que creo que es relevante son las definiciones y ponerlas sobre la mesa y que la gente entonces le quede claro dentro de las personas que van y llevan una propuesta de cómo hacer gobierno, porque es parte integral justamente de este tipo de decisiones, el marco legal, la salud pública, ¿no? La regulación de una serie de temas que son además pues, parte de la realidad, ¿no? La tecnología. ¿Cómo lo vamos a abordar y cómo se va a plantear y cómo el elector va a entender que si está a favor de un partido político o de una coalición, pues está también empujando una agenda que a ellos les interesa? Porque, insisto, creo que hay una vaguedad muy importante en las propuestas políticas en general, ¿eh? La política es un espacio y una actividad para jerarquizar valores que una sociedad se da. Debe ser. Ese es, así yo la concibo. La conciben, digamos, muchos por milenios. Y cuando se dejan de hablar de los valores, esos valores desaparecen de la conversación y de la jerarquización que hace una sociedad. Entonces, para algunos les parece, incluso para la presidenta, pues nos ha cuestionado, ayer o antier cuestionó nuestra definición, pero hablar de la vida ayuda a que una sociedad jerarquice, y no solamente la discusión, con todo respeto, sobre el aborto, es una discusión sobre, insisto, calidad de vida, insisto, sobre el crimen, sobre el orden, sobre la posibilidad de que salgamos a la calle y podamos regresar a casa, la posibilidad de un medicamento a tiempo, de trabajar, de crear, de producir y tener una pensión digna que retribuya lo que he aportado no solamente a mi familia o a mi patrimonio, sino también a la sociedad. Son las discusiones que tienen que ver con la vida. Y yo creo que le hace bien a México que hablemos de la vida, porque probablemente eso pueda corregir la inacción, las omisiones, la ineptitud, la incompetencia para curar la enfermedad o para curar también el otro atentado a la vida, que es la ignorancia o la desigualdad o la desintegración de los núcleos sociales. Yo creo que hoy más que nunca, precisamente por el cambio que provocan las tecnologías, el aislamiento a lo que nos lleva. Muchos de nosotros seguramente nos pasa que nos llega por el algoritmo cosas que solamente escuchamos y decimos. Pues ya la gran paradoja de los tiempos modernos es que estando tan cerca del otro, sí, estamos absolutamente lejos. Distantísimo. Podemos hablar, yo puedo ahorita chatear con una persona que está en el otro extremo del mundo, en la India, o en Rusia, o en China, pero llevo unos audífonos y no hablo con el que está al lado mío. Dicen, acerca a los que están lejos y aleja a los que están cerca, ¿no? Y entonces, no solamente la política es crear una frasecita pegajosa o una cancioncita que provoque una
identidad que se traduzca en votos. Eso ya es una conversación sobre lo que comparte una sociedad, una generación. Por eso, hablar de patria, que es la identidad común, es un sentido de deber, de responsabilidad, de interdependencia, de solidaridad, de justicia, de bien común. Hablar de familia es el entorno en el que yo me desarrollo, en el que vivo. Y hablar de libertad, aunque les parezca a algunos detestable, oscurantista y medieval, es la forma de entrarle a una conversación de un mundo cada vez más duro, cada vez más complejo y hostil, que nos lleva a la atomización del ser humano, no en el ejercicio de su libertad, sino en una soledad brutal. Los que tenemos hijos sabemos perfectamente lo que eso significa. Entonces, no estuve en la conversación anterior, pero yo sigo insistiendo que debe haber una expresión política que diga eso. Y ojalá también la conversación de la competencia política se trate de eso. Se trate de eso. De, oye, ¿qué tipo de familia queremos? ¿Cómo vamos a proteger a la familia desde el Estado? Y hablar de la familia es qué pasa con los productores del campo, pero al mismo tiempo qué pasa con el campo que se lo ha apropiado el crimen organizado. El periódico Reforma hoy en primera plana dice que entre el 10 y el 20% de las utilidades del negocio del aguacate, del limón, se lo roban los criminales por la extorsión. Eso es hablar de familia, eso es hablar de libertad, eso es hablar también de la patria que hacemos cada uno con lo que producimos y lo que transformamos, del valor que le generamos a nuestra economía. Esas son las conversaciones, Adela, creo, las que tenemos que dar, y no esta simplificación absurda de que la vida puede ser el volado cuando naces o cuando mueres. Sí, no es lo único, ¿no? A mí lo que me sorprendiera cuando lo querían bajar los voceros a la explicación ante los medios de comunicación para difundir justamente de qué se trataba este replanteamiento, refundación, si estaban volviendo al origen o estaban haciendo algún tipo de proyección de principios, como entiendo se hacía con cierta periodicidad en el PAN. Caían una cantidad de contradicciones brutales precisamente, particularmente creo que con el tema de la familia y con el tema de la libertad. Creo que con patria se tropezaban menos, pero con los otros era verdaderamente, aún de gente que es, me parece, muy buena para difundir conceptos. A Damián Cepeda, por ejemplo, lo escuché. Bueno, el presidente, que me parece que no es exactamente tan buen difusor como Damián Cepeda, pues sí generaban mucha confusión con respecto al tema de la familia, de las parejas del mismo sexo, insisto y perdón, del tema de la penalización del aborto. Me parece que había justamente ahí una falta de claridad, porque ambos que te mencioné decían que no debería haber una sola mujer en la cárcel por abortar. Y sin embargo, donde todavía existe o todavía los códigos penales prevén como delito esta situación, pues sigue habiendo una defensa férrea, ¿no? Entonces, pero es que yo creo que esa discusión, vuelvo al punto, es simplista. Quienes defendemos la vida, también decimos abiertamente que el aborto no es una política de control de natalidad. No, claro que no. Ni tampoco, como en algunos países, que para evitar el desorden, la violencia, la criminalidad, no tengas a un niño abandonado. Eso es la otra parte de la discusión sobre el aborto. Y a veces se simplifica criminalizar o no criminalizar. La defensa de la vida implica hacernos cargo de que tampoco es una política pública. No es una política pública. No. No arregla los males de una sociedad. Entonces, por eso, cuando nosotros discutimos sobre vida y también sobre la familia, oye, yo no me meto con las preferencias de las personas, pero tampoco estoy de acuerdo en que se vuelva una caricatura mi decisión de casarme y tener hijos, los que yo quiera, de educar a mis hijos,
¿Pero a qué te refieres? Es que ¿Como una caricatura? ya no puedes defender activamente la decisión de formar una familia. Si no, pregúntale al señor Marx Arriaga los contenidos que le está poniendo a los libros de texto, donde se relativiza todo, donde los papás, los padres de familia, los que somos biológicos y los que son por decisión, porque hay muchos padres y madres en este país que lo son por decisión, y si no, pregúntenle a las abuelas que cuidan a los hijos o a las tías que cuidan a los huérfanos del crimen en Michoacán, en Sinaloa. Que ya no puedas tú decidir si le das una formación religiosa a tus hijos, si le das un código de valores. No, es otra discusión. Y los abandonos, nadie quiere imponer una forma de amor, pero tampoco estamos de acuerdo, y tenemos que defenderlo políticamente, a la destrucción de la concepción natural de la familia. De poder emparentar con una persona, pasar la vida con ella, cuando no te entiendes, poder resolverlo sin poner a los hijos en vilo, como muchas partes del país pasan. No, lo que yo planteaba, Roberto, es la claridad de qué defiendes. O sea, no tú, me refiero de qué está a favor y de qué se está en contra. Porque, insisto, algo que planteé en el programa pasado, si estás a favor de todo, pues no estás a favor de nada, ¿no? Parece que todo, para todo hubiera un discurso para decir, ese voto no quiero que se me vaya. Y entonces, en aras de un planteamiento que de repente parece más electoral que de convicciones o de claridad de lo que estás a favor o en contra, pues déjame ver. O sea, tú dices que hay ambigüedad. Hay mucha ambigüedad, muchísima ambigüedad, con tal de no perder. Yo no sé dónde está la ambigüedad. Alguno podrá... Mira, Roberto, al grado de que hubo un planteamiento de que la refundación del PAN generaba un partido de una derecha social. Así nos llamamos. Hijos, pero no, así. No es percepción ni es rumor. Nos estamos escribiendo y describiendo como una derecha social. Pero dijo aquí. Pero ¿cuál es, por ejemplo, los programas sociales? Que yo vi que hay una crítica, pero a la hora que vas a las elecciones dices, no, o sea, yo esos no los voy a tocar. O inclusive ya voto a favor de ellos, como se hizo recientemente algunas reformas constitucionales. Y insisto, oye, es que lo que pasa es que financieramente nos van a llevar a la ruina, pero sí voto por ellos, pero no te los voy a quitar. Entonces, no entiendo exactamente... No sé dónde está la ambigüedad de nosotros con respecto a eso. La diferencia entre Morena y nosotros, y así lo redactaron en la Constitución, no lo estoy inventando. Morena habla de programas, de pensiones. Nosotros hablamos de derechos, que es una cosa totalmente... Pero nunca los hicieron derechos. ¿Cómo? Por supuesto. Y Morena sí. Nuestra discusión es que no son programas que deben depender de si hay lana o no hay lana y de si un gobierno los implementa o no los implementa. Son derechos. Y te voy a poner el ejemplo. ¿Por qué no, cuando se vuelven derechos, entonces eso, que nadie te lo puede quitar, se convierte en parte de tu patrimonio? ¿Por qué en este país, si ya son las pensiones universales y generalizables, inamovibles, ¿por qué no me sirven esas pensiones como un ingreso que yo pueda acreditar en un banco para que me den un crédito y compre una casita? Si son derechos, ¿por qué no forman parte del patrimonio? ¿Por qué no puedo yo, una persona? Porque esa es la lógica de movilidad social. Yo estoy de acuerdo. Llegaron para quedarse afortunadamente. Son derechos sociales. Cuando una parte de la izquierda militaba en la anarquía revolucionaria guerrillera y la otra parte en el PRI, nosotros hablábamos de derechos sociales, de transferencias económicas, de justicia y bien común. Pero mi pregunta es muy concreta. Si ya son derechos inamovibles y nadie te los puede quitar, ¿por qué diablos no pueden ser un dato de mi patrimonio para pedir un crédito y comprar una casita o comprar un cochecito o regularizar la milpa
o hacer una pequeña empresa? Esa es la gran pregunta que yo les hago. Yo creo ¿Son que ingresos? Nadie les va a quitar, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué no forman parte del patrimonio de las miles de familias? Es muy sencillo. Cuando se vuelvan derechos, entonces él va a poder ir un mexicano, una mexicana, una madre soltera, y va a decir, mire, independientemente de mi trabajo, tengo este ingreso de transferencia pública. Y 1 más 1 son 2. Mensualmente. Mensuales. Entonces, como tengo 2, puedo ir a pedir un crédito por 4. ¿Para qué? Para poner una miscelánea, para poner un changarrito, para poner poner un Uber. No sé. Esa es la diferencia. Pero me parece que sí lo es, Roberto. A ver. Sí lo es porque... Arturo, ¿qué beneficiario de programa social no puede ir a un banco con ese ingreso, con ese recibo a pedir un crédito? Hay dos temas que quizá no facilitaría el de adultos mayores, que es la edad. No, claro que el banco mide riesgo para efectos del pago. Entonces, evidentemente... A sí le dieron un crédito a los 60 y pico años. Ese caso es otro caso. Garantías, Pero en este particular que estás hablando... ya empezamos con los matices, ¿ves? No, pero es que hay un elemento. O sea, hay un elemento, porque insisto, el banco cuando presta, lo que está buscando... Pero si son pensiones públicas, pues tienes la garantía solidaria del Estado. Yo estoy seguro, no tengo ninguna institución yo de crédito, pero estoy seguro que al margen del riesgo que te pueda representar la edad, también habrá que ver a qué plazo te dan el crédito. Yo lo que creo es que lo que te va a pedir el banco es precisamente que le acredites tu estado de cuenta. Pues entonces es que lo reciben en una transferencia. No, por eso. Entonces yo supongo que el banco, con esa flexibilidad y ese interés evidentemente en colocar recursos, porque pues es final de cuentas captar y colocar es la función de la banca y de estas instituciones financieras, pues yo creo que a lo mejor ya se han tardado justamente en pensar en algún producto. Es muy sencillo, porque no lo conciben así. Lo conciben como programas, como transferencia de dinero, como... Pero es ingreso, Roberto, es ingreso. Bueno, está bien, es un ingreso. O sea, para el banco sí creo que le puede quedar claro que por el resto... No es cierto, eso no es cierto. No es considerado como ingreso, pero independientemente de eso, si tú lo conviertes legalmente en un derecho y legislas que debe ser considerado como un ingreso garantizado por el Estado, cambian las cosas. Porque entonces... Hoy, el joven que está recibiendo una pensión, que la sumas a la de la mamá, a la de la abuelita, y tienen un pequeño patrimonio, ese patrimonio no se puede multiplicar por 2 o por 3, que en cualquier economía pudiera suceder. No se puede en este país, independientemente de la falta de orden, la falta de seguridad, la falta de certeza jurídica. Pero es muy sencillo, dejemos de hablar de programas, hablemos de derechos. Si vamos a hablar de derechos, cambiemos la Constitución y que se reputen, que se consideren como ingreso, como patrimonio, como un derecho patrimonial. Y entonces este país puede empezar a ser lo que está llamado a ser un país grande de clases medias. Yo estoy de acuerdo, insisto, cuando militaban en el PRI o en las revoluciones trasnochadas de estalinistas, los de Morena, nosotros ya hablábamos de esto. Nosotros hablábamos de regularizar la tierra. Desafortunadamente no nos pudimos entender a tiempo para hacer la gran reforma. El ejido es la gran simulación de tenencia de la tierra, y tú lo sabes bien como notario. Sí. Es únicamente falta de certidumbre para que se puedan constituir patrimonios. Esos son los grandes problemas. Hablar de derechos implica hablar de eso, de cómo se forma un patrimonio, cómo se acrecenta el patrimonio y cómo el patrimonio sirve como movilidad social para las personas. El gran problema del campo, y lo estamos viviendo hoy, el presidente dijo en el 2024, en plena campaña, ahí en Sinaloa, dijo, no es justo que los productores de maíz ganen 3,500 pesos por tonelada. Se van a duplicar, 7,500, si no mal recuerdo fue la cifra que lo dijo en el 2000. No el candidato, el presidente. Y hoy están tosiendo. Ya no hablan de precios de garantía. Para explicar el precio de garantía a quienes nos escuchan, que es un mecanismo de intervención del Estado en la economía, de manera tal que si este vaso me cuesta producirlo con todos mis costos más mi ganancia 10, pero si el mercado me paga 8 por este vaso, el Estado me paga 2. Claro. No el Estado, los contribuyentes. Entonces, cuando tienes una volatilidad de los mercados, como el precio del maíz,
aumenta el consumo, baja la producción, vivimos en un mercado globalizado y de repente el vaso te lo compran a 8, pero te cuesta 10. Es función del Estado, es función del Estado controlar los precios. Si es así, entonces pues aguarden el presupuesto, porque si más o menos se producen en el país 21 millones de toneladas al año de maíz, multipliquen los 3.500 pesos del precio de garantía. Claro. Entonces, ahí es donde empieza a cascabelear el presupuesto, porque no son serios. Repartir lana es lo más fácil, producirla es lo más difícil. Sí. Y quien la produce no es el Estado, la producen las familias. La producen los que se levantan temprano. Los productores del campo, que hoy están no solamente luchando para colocar su producto en un mercado, sino están luchando con el delincuente tolerado por el gobierno. Sí. ¿Y los intermediarios? Por el guachicolero, por el extorsionador. Por los coyotes. Sí. Por los baches, que te quitan 2 días de trayecto para llegar a la frontera y que es un costo logístico. Es un costo logístico. De eso es lo que tenemos que hablar. No, y estoy de acuerdo, Roberto. A ver, sí, evidentemente, también tenemos que entender que el Estado pues, es una de sus funciones, ¿no? Yo creo que al propio presupuesto, en este momento donde se hace un planteamiento, un apoyo de 950 pesos por tonelada, pues a lo mejor voltea a ver todas las necesidades que hay y dice, pues ahora va a tener que intervenir en esta situación, que es un tema coyuntural de mercado. Lo que hay ahorita o lo que está pasando en el mercado del maíz blanco, pues es que hay una sobreoferta brutal, es mundial. Y los precios se han desplomado. En México se habla de un 21% ya desplome del precio del maíz. Se hizo efectivamente una propuesta donde se les garantizaba un pago, un precio, ¿no? de garantía de 6,050 pesos por tonelada. Yo digo que los productores pues asumieron el riesgo que estaba asumiendo el Estado en esta propuesta y dice, no, a mí mejor dame los 950 y yo veo cómo me las arreglo con el precio del mercado. En una situación desesperada, claro, cuando tienes la cosecha a punto de darse y tienes que colocar tu producto para poder recuperar tus costos, evidentemente te van a aceptar los 980 pesos, pero eso no resuelve el problema. Como decía uno de los líderes... De lo perdido lo ganado. Es que ya estamos morados, y es tantito oxígeno, pero son 7 años de abandono, son 7 años de retórica, de soberanía del campo. ¿Cuál soberanía? El campo no tiene mercado, nuestro campo mexicano tiene mercado. ¿Cuál soberanía cuando los extorsionadores se roban el aguacate y el limón en Michoacán? ¿Cuál soberanía? Soberanía no es cerrar las fronteras y decir que producimos más de lo que consumimos. Eso es un absurdo, trasnochado, estatismo. Miren, lees el libro de la presidenta y una defensa a la continuidad, ¿no? Nunca van a ver a López Obrador acusado de corrupción y todas esas frases que ya están saliendo por todos lados. Pero ves a la presidenta en ciertas decisiones de sentido común. Oye, no puedo controlar precios de todos los productos en nuestro país. Hoy es el maíz, mañana es el tomate. Y mañana va a ser la carne. Y mañana va a ser el limón. Y mañana va a ser... Porque el sociópata de López Obrador, porque es un sociópata que solamente le importaba ganar elecciones para controlar el poder, dejó lleno de contradicciones la gestión pública. No pueden cumplirle a los productores del campo lo que el presidente dijo, vas a ganar 7,500 pesos por tonelada, pase lo que pase en el mercado, pase lo que pase con el clima, pase lo que pase con el orden y con la legalidad de nuestro país. Es el gran engaño, el gran engaño. No en todos los sectores, Roberto. Por ejemplo, en el sector lechero yo he platicado con las organizaciones más relevantes de este país y me parece que no están en la misma circunstancia. Pregúntale a los ganaderos de Chiapas, y de ahí yo soy. ¿Sabes que durante 6 años el cártel de Tabasco, en lugar de comprarle a las cooperativas de ganaderas la leche para los desayunos escolares, la traían leche en polvo de China? No te lo estoy... Ahí están las manifestaciones y las expresiones. Ah, claro, la leche en polvo artificial, sintética,
pues es más barata y deja más margen. ¿Para qué? Para que se lo roben los corruptos que hacen la gestión de los contratos. Pregúntale a los lecheros. Una forma de intervención del Estado productiva. No sé, los precios de garantía, entiendo que están bien. Al menos los precios de garantía, que puede haber no en los lecheros, sí. Entonces, ahí el tema es que seguramente pues, vas a encontrar estas contradicciones. ¿Dónde puede invertir mejor nuestro dinero? Porque no es dinero del Estado, no es dinero de la presidenta, no es dinero de los secretarios de Estado, no es dinero de Morena, no es de los diputados. Es el dinero que pagamos con mucho esfuerzo los contribuyentes cumplidos. Y vaya que es difícil pagar en este país impuestos, porque no los ves de regreso por ningún condenado lado, ¿verdad? Pero bueno, es dinero que una parte de la sociedad le da a la otra. ¿Dónde se invierte bien el dinero público? En el campo, tecnificación, acceso al agua, energía competitiva, cadenas logísticas, carreteras. ¿Dónde se invierte? Créditos blandos. La tasa de interés está muy cara en nuestro país por razones macroeconómicas. Ahí la banca de desarrollo puede servir para abaratar tantito el acceso al crédito. Que hay Cosechando Soberanía, que es este programa que están ampliando con esta negociación, le da 8.5 la tasa. No es una tasa blanda que de alguna forma pues Y mi gran pregunta, Arturo, y lo digo con mucho respeto porque además lo vives en tu estado, ¿por qué si todo está a toda madre, por qué están los productores ahí? No, me queda claro que... ¿Por qué pasaron personas 24 horas retenidas en una carretera? Si todo está a toda madre. No es... vaya, yo no estoy diciendo... Si estuviera todo a toda madre, como dices, pues no hubiera intervenido el gobierno para tratar de auxiliar una situación que es compleja, que tiene una parte relevante en el mercado internacional, en los precios que no solamente han caído aquí, en la oferta que es brutal, pero que pues de alguna manera me parece que era indispensable esta intervención. Insisto, no es algo que necesariamente creo que las finanzas públicas estén esperando a ver dónde truena otro problema, pero sí encontrar planteamientos de solución. Hay temas que también tienen que ver en la estructura de este mercado del maíz blanco. Por ejemplo, se habla mucho de los pues digamos de los oligopsonios, ¿no? Que es también cómo está constituido en términos de quiénes son los compradores finales pues del maíz blanco, ¿no? Y que está muy concentrado este tema particularmente en un jugador, y es muy complicado también que varíen ahí los precios para apoyar a los productores. Si es un problema de oligopolios o de monopolios, ahí tienen los instrumentos de competencia económica. Ese que desmantelaron, el órgano que desmantelaron, para eso sirve. Yo te digo, Arturo, la solución de un subsidio temporal excepcional de 980 pesos más o menos, financiamiento barato a través de banca de desarrollo y contratación colectiva tutelada por el Estado, esa receta la hubiese implementado Pepe Mit. Bueno. Son salidas, Roberto, que a mí me parece que son bastante naturales ante la coyuntura. Sentido común. No, o sea, eso es correcto, no la coyuntura. Es el sentido común. Es la racionalidad de las finanzas públicas. Y vaya que ya se tardaron en entenderla. El deslinde, yo decía que no va a haber deslinde de Claudia Sheinbaum con el presidente. ¿Dónde hay deslinde? Se evita justamente con deshacerse de la narrativa de los precios de garantía, porque es insostenible. Promover la competitividad en la política energética. Ya van a producir los privados. Pues es que es lo lógico, ¿no? ¿Sabes cuál es el gran problema, Arturo? Que Moreno nos ha engañado ante 7 años, que este país podía ser distinto a base del voluntarismo de López Obrador, y el país cada vez está peor. Una vez más también, y lo hemos platicado en otros temas, por ejemplo, en los momentos estos catastróficos de las lluvias, ¿no? Seguimos volteando solamente a un gran protector o alguien que acierto se equivoca y que es el héroe de la película, o es el villano, que es el gobierno federal. Y se nos olvida sistemáticamente, independientemente de qué partido esté, que cómo le hemos quitado responsabilidades a los otros órdenes de gobierno, ¿no? Yo he estado, a partir de esta crisis, viendo algunas de las
opiniones de expertos y también le dan algo de responsabilidad o bastante responsabilidad a las acciones de los propios gobiernos estatales y municipales, ¿no? Desde la bordería, la tecnificación, inclusive la compra misma, que ellos sean quienes generen esta posibilidad de comprar lo que el mercado ya no está dispuesto a consumir estos productores en sus respectivos estados, y que no hay tampoco esa previsión ni esos apoyos, ¿no? Inclusive los mismos seguros que se puedan generar por las entidades con respecto a la producción agropecuaria. O sea, muchos temas que también ha habido un abandono en el campo en el ámbito de lo local, y que luego todo acaba repercutiendo en lo federal. Y creo que en eso nos vamos a un chorro de temas, incluye la seguridad, la extorsión, la delincuencia, que no siempre es el crimen organizado, sino el robo y todo lo que detrimenta patrimonialmente a lo que decías tú, Roberto, que es la familia, ¿no? A final de cuentas. Entonces, me parece que el ámbito es mucho más amplio en toda la problemática, y hoy veo un gobierno federal pues, que le tiene que entrar, que la fórmula está vista, que la pudo haber tomado Carstens o Meade, es posible, ¿no? Hay problemática también, acceso a crédito, evidentemente tendrían que entrar con estas tasas blandas, porque bueno, pues ahorita apenas está lográndose bajar tanto inflación como evidentemente tasas, ¿no? Tiene razón, y como diría Luis Miguel, no culpes a la noche, no culpes a la lluvia, no culpes a la playa. Pues es que, ¿cuántos estados tiene Morena? Sí, no, ahorita. Estaba yo pensando pero son temas... ¿Quién gobierna Michoacán? No, pero ¿sabes qué? ¿Quién gobierna Sinaloa? El tema es que también son temas estructurales. O sea, no me parece que sean temas que han pasado de un estado que tiene 3 años o 2 años gobernado por Morena o por quien fuera. O sea, creo que si no reconocemos la falta de una estrategia en las entidades y en los municipios, también va a ser muy complicado. La presidenta lo que acaba de decir es que es culpa del neoliberalismo, todo. Bueno, ya es que es otra vez la justificación. Si después de 7 años, y yo ojalá, la responsabilidad histórica que debe asumir mi partido es la responsabilidad de no haber anticipado la alternativa, de no haber dado los debates, no políticos, sino culturales, de lo que está pasando en el país. A tiempo. Y uno no se renta para agorero del desastre, pero ahí va, ahí va la cosa. Y ojalá de los productores del campo salga el liderazgo político que represente esas causas. Necesita haber personas que entienden al campo peleando en la Cámara de Diputados los presupuestos, peleando las políticas públicas, peleando la tecnificación del campo. Es el gran problema de haberles dejado al sociópata de López Obrador la conducción del país, porque después de 7 años nomás ves que los problemas se agravan. Hoy, insisto, la primera plana de reforma, 20% de la utilidad del campo se va en extorsiones. Qué bueno que van a pasar una ley general, a ver si ya con eso por lo menos se les quita el pretexto. ¿Cómo se acaba la extorsión? Acabando las redes de cobertura de los extorsionadores. Y me parece que hacia allá va dirigido, ¿no? Es parte del replanteamiento. Pues no lo sé. Del marco jurídico, lo que estamos viendo. Yo les digo dónde están la protección institucional te lo pueden decir los productores del campo. Sí. Oye, te lo dicen. Oye, ya te aceptan hasta tarjetas. Sí, te lo dicen. Llegan con terminales bancarias. Digo, no se necesita mucho para poder enmendar las cosas de este país. Qué fuerte. Pero se llama La habitación de al lado. Se llama La habitación de al lado, es con Julianne Moore y con Tilda Swinton. Exactamente. La tienes que ver. No, bueno. ¿La viste? No, pero Tilda Swinton es y tienen que ver la entrevista mejor, que hice, porque pues sí, hay que entrarle al tema. Hay que ver la entrevista. Hay que ver la entrevista. Hay que recuperar algunas de esas discusiones. Tiene unas frases de verdad. Sí, no, que a mí me conmovió, pero insisto. A mí me conmovió, me sacudió, me hizo ¿Cómo pensar. ¿Cómo se llama? Samara. Aférrate a la vida. Todavía. Está aferrada. O sea, ella dice que no es que lo quiere hacer mañana, ¿no? Pero ya no tiene mucha opción, ¿sabes?
su pronóstico no es bueno, no tiene mucha opción. Si le falla la máquina a la que se tiene que conectar 14 horas al día, ya dice, o sea, va a fallar eventualmente. Y si falla, me voy a morir y no me quiero morir con dolor. Si tienes el contacto, te voy a dejar Sí. para que se lo des. Un libro de Michael Ignatieff, este filósofo, pensador, académico, que luego se dedicó un poquito fallidamente a la política del Partido Liberal Canadiense, Michael Ignatieff, que escribió un libro sobre el consuelo desde distintas tradiciones filosóficas y cómo es la búsqueda constante del consuelo. Y uno lo puede encontrar en la utopía, otro lo puede encontrar en el amor, otro lo puede encontrar En la religión. En la religión. La fe. Y es el consuelo en Abraham Lincoln, el consuelo en Cicerón, el consuelo en Marx, el consuelo... te lo voy a dejar para que se lo regales, porque la vida, al final de cuentas, es la lucha por un momento de consuelo. Por eso hay que aferrarse a la vida. Me puse sentimental. Sí, Yo creo que la mejor forma de honrar a Samara es debatir, y no me refiero en estos foros solamente, ¿no? Sino llevarlo realmente al debate público, este tema de la Pues eutanasia. mira, estuvo ella en la Cámara, estuvo con los diputados, estuvo en el Senado también. Ella dijo que pues todos muy abiertos al tema, excepto el PAN, me lo dijo. Pero pues nada, el debate lo tenemos que dar. El PAN tiene una posición muy clara por la vida. Pero Eso alguien no que significa patrocine, estemos- ¿no, Roberto? O sea, me refiero, no patrocine económicamente. Lo que los norteamericanos en las cámaras hablan es el sponsorship. O sea, un senador, un diputado con un peso específico o con una lucha, que no necesariamente tiene que ser esa, pero que pueda realmente representar la causa y ir pastoreando este tema al punto que llegue a un debate. Nosotros escuchamos con empatía y escuchamos sobre todo con atención esta posición. Yo, en lo personal, no represento más que mi opinión. Es un dilema ético, es un dilema que se ha presentado en muchos momentos en el mundo, en nuestra historia. Sí, ¿no? Trata de ver. Y no muchos países han llegado. No. Es además, complicado, y es complejo. De hecho, muchas de las regulaciones en realidad han surgido a partir de casos concretos, no a través de una legislación como tal. Ahí están los casos judiciales, por ejemplo. También un artículo bellísimo que se publicó en el Clarín en Argentina sobre un caso igual. Pero al final, yo creo que en el fondo, esto es un alegato por la vida. El de Samara es un alegato por la vida. Sí, y te lo dice ella, amo tanto la vida. Donde probablemente no coincidimos es en la conclusión del alegato, pero es un alegato por la vida. Y ahí por eso, por lo menos, siempre va a tener la empatía. Es alegato por la vida, no es un alegato por la muerte. No. Y ella lo dice así, es por la vida. Hay que ver la entrevista, hay que ver la película. Tienes que las ver películas. Las películas, sí. Y pues nada, gracias. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves. Conste. Sí. No me salgas luego, No. es que me tengo que ir. De hecho, tenía una salida y no voy a ir. Pero pues, no salgas, no vayas por carretera, no vayas por carretera. ¿Sabes qué? Ya ni me diga. Pobre gente, pobre gente. No sé. De veras. Sí, no. 20 horas 20 en un horas. coche. Sin agua. Imagínate sin agua, Y se con tenían que bebés, turnar, sin creo leche, que con sin... los más jóvenes, ¿no? Para ir Oye, y por- afortunadamente, no se murió nadie. No, imagínate. Pero alguien me estaba platicando que tenía que llegar a no sé dónde para ponerse la insulina, ya no llegó, Es la ya crónica, se echó a perder. ya. de la periodista creo que es Etcétera. Sí, de Alejandra, Escobar. que la tuve aquí. Sí. Ay, no. Pero imagínate la desesperación. Sí, no. Y ahí sí la presidenta dijo que pues sí hubo quienes la pasaron mal. No, pues como 20 horas en No, un bueno, coche. en estos paros siempre Pero bueno. es complicado. En fin.
más eficiencia, yo creo, ¿no? Previsión. Y previsión, y eficiencia, no sé. Bueno, operaron el que avisaron, ¿no? Que era el de ayer. Pero luego surgieron ahí otras manifestaciones. No, pero antier. Sí, pero la de ayer, entiendo, era todavía más agresiva, ¿no? Sí. El acceso a la Ciudad de México, por lo menos. Pues buen regreso, no sé, que te sea leve. Igual, que te sea leve. Sí, yo me voy a San Miguel de Allende. Además cerraron el AIFA. Mañana transmite. Sí, además. Del AIFA. Hay muchos temas, de luego, de los que tenemos que seguir hablando próximo jueves, sí. Bueno, pues ella es Samara Martínez, volvemos. Justo en mi último año de universidad, entrando a la maestría, en unos exámenes de rutina salen pues unos niveles que no estaban en lo correcto y me mandan con un especialista porque pues traía un problema en los riñones. Y ya cuando llego me dice,